En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio tomado de San Juan, el capítulo 10, versículo del 1 al 10. En una ocasión dijo Jesús a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A él le abre el vigilante, y las ovejas le hacen caso cuando las llama. Él llama a sus ovejas por su nombre, y las va sacando, y cuando acaba de sacar su rebaño, va caminando al frente de él, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le dijo esta parábola, pero ellos no entendían lo que él quería decirles. Por eso Jesús añadió: les aseguro, la puerta de las ovejas soy yo. Todos los que vienen antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, y si alguien entra por mí, se salvará. Podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos en la gran fiesta de Jesús Buen Pastor, especialmente a todos los pastores del mundo, al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Monseñor Jorge, a todos los obispos del mundo, a todos los sacerdotes del mundo. También a los padres de familia, madres de familia que hacen de pastores, guiando a sus hijos, a todos los que tenemos que educar en el mundo, pero educar en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Miramos cómo el Evangelio de San Juan nos habla directamente. Jesús nos dice: les aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas es un ladrón y es un bandido. Son palabras fuertes del Señor hacia los pastores. Recordemos que la realidad de algunos pastores que fallan. Vámonos, cuando Jesús escogió los primeros sacerdotes en el mundo, los primeros obispos, eran 12, de los 12, uno falló. Siempre existe pastores en el mundo que se aprovechan de su rebaño. Y nos habla especialmente que el propio pastor entra por la puerta. Y recordemos que la figura es aquí de un pueblo que trabaja en el pastoreo. Los pastores tienen un grupo de ovejas y en la noche, para guardarlas, después de un día fuerte de trabajo, los llevan a un corral grande. Y en ese corral grande entran por la puerta, que representa a Cristo. Pero entran ahí el pastor para llevar las ovejas y dejarlas ahí reunidas, mientras que él va a descansar. Y hay un vigilante en la puerta. Y miramos nosotros cómo el que no es pastor viene detrás de las ovejas para matarlas, para abusar de ellas. Y es lo que hoy el Señor reclama. Los que no entran por la puerta. Y entrar a la puerta es entrar por Jesús. Lo que nos habla el Papa Francisco, que el pastor huela a oveja, que sea capaz de entender a sus ovejas, que sea capaz de acercarse a sus ovejas, que sea capaz de convivir con ellas, de saberlas guiar, de ir adelante de ellas para protegerlas, para no permitir que las devore ningún lobo, ningún bandido, como lo dice, ningún ladrón. Y el buen pastor es el que se preocupa, protege las ovejas. No es el que las descuida, no es el que deja ser las ovejas y las descuida para que se pierdan. No, el buen pastor está pendiente para que ninguna oveja se pierda. Y miramos nosotros cómo Jesús es la puerta que nos lleva a la verdadera vida de comunidad. Y miramos nosotros, dice, las ovejas escuchan la voz del pastor. Es muy importante la obediencia en la comunidad, la unidad al párroco, la unidad al obispo, la unidad al papa. Eso nos habla hoy especialmente,
que son los pastores que Dios ha escogido para que estén con nosotros, para que caminen con nosotros, para que nos protejan a cada uno de nosotros, para que nos ayuden a cada uno de nosotros. Y nos hablan que esas ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz. Es muy importante nosotros ser fieles también a nuestros pastores. ¿Y cómo somos fieles a nuestros pastores? Primero comenzando con la oración. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuánto nos hace falta orar por los sacerdotes? Son los papás espirituales de nuestras comunidades, de nuestra diócesis y los obispos, de la Iglesia Universal, el Papa. Es muy importante escuchar la voz de Dios, porque el sacerdote entra al pueblo de Dios por medio de la puerta que es Jesús, porque lo que proclamamos nosotros es palabra de Dios. Esa palabra que Dios quiere comunicarle a usted no es la palabra de nosotros. No somos nosotros los que tenemos que aparecer, es Jesús el que tiene que aparecer. Y especialmente dice, cuando ven a un extraño, huyen, ¿cierto? Porque no conocen la voz del extraño. ¿Cuántas familias? Seguro que se hubieran evitado problemas y dificultades si hubieran escuchado la voz del Señor, de Jesús que es la puerta, por medio del sacerdote, por medio del obispo, del Papa. Recordemos que lo que se busca siempre es llevar la comunidad a los pies de Jesús. El Señor no quiere que ninguno se pierda, absolutamente ninguno. Y lo habla más adelante San Juan en esa oración, especialmente sacerdotal y por la comunidad. Nos habla aquí especialmente, dice, los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos. Vuelve e insiste explicando la palabra del Señor. ¿Cuántos pastores también existen que se aprovechan de la comunidad, que viven de la comunidad? Queridos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros, como ovejas o pastores, sabemos qué clase de pastores tenemos. Pero también es bueno aclamar al Señor. Son miles y millones de sacerdotes y de obispos y de papa que es bueno, que siempre busca el bien para cada uno de nosotros. Qué bueno que nosotros los domingos como familia, papá, mamá e hijo, vayamos al templo a escuchar como rebaño de Dios en la familia, como iglesia doméstica en la familia, al pastor que Dios nos ha regalado. Seguro que allí, en esa homilía, cuando vamos juntos, el sacerdote toca nuestros proyectos, habla a Dios por medio del sacerdote o nuestros problemas. Y no hay necesidad de decirle a la esposa escuche, o al esposo escuche, o a los hijos. Todos están escuchando lo mismo. Es mejor en ese momento callar los miembros de la familia, aunque se toque el problema. Algunos se equivocan. La mamá o el papá, si escucharon al padre, vio lo que dijo el padre, que no sé qué. Entonces eso bloquea al esposo, bloquea a la esposa. Si era para él o para ella que Dios le hablaba, bloquea a los hijos. No digas nada, no digas nada. Sus hijos escuchan muy bien, su esposo escucha muy bien, su esposa escucha muy bien. Por eso dice, escucha la voz especialmente del pastor. Y miramos nosotros cómo nos dice, y el verdadero pastor, lógicamente, es el que da la vida por sus ovejas. Y nos habla, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice Jesús, el modelo de pastor realmente Jesús, que padeció por nosotros, que murió en la cruz por nosotros y ante todo que murió por nuestros pecados y resucitó. Eso es lo más importante. Amadas familias, en este domingo, que no pasemos en nuestra casa, en nuestra familia, de orar por los sacerdotes, el sacerdote que nos bautizó, el sacerdote que nos dio la primera comunión, el sacerdote que haya celebrado así sea una Eucaristía en nuestra vida donde hemos estado, el sacerdote que nos ayudó en la preconfirmación, el sacerdote que casó a papá y mamá o nos casó, el sacerdote que nos atendió cuando teníamos la unción de los enfermos, el sacerdote, tantos sacerdotes que te han confesado, tantos sacerdotes que han estado en tu vida.
Es el momento de decirle al Señor, Señor, te pedimos por nuestros pastores, para que sean según tu voluntad y lo que el pueblo necesita, que eso es muy importante. No nos olvidemos nunca de orar por nuestros sacerdotes. Si nuestros sacerdotes son mejores y son santos, el pueblo de Dios también es santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos, sus empresas, sus estudios y los acompañe siempre. Recuerde que Dios los ama y después de Dios lo más importante es la familia.